Y muchachos, ya vienen una cosa, me van ustedes a regañar. Imagínense que no habíamos visto y yo no había comenzado la grabación. Y no tiene, apenas la inicié ahorita. Bueno, pero Pero el botón bueno, dice que lleva 1 hora y 49. sí, pero apenas la inicié la grabación. Y yo no había, ¿se acuerdan que no habíamos visto el botón Ah, rojo? Ah, entonces fue madre. Bueno, se nos perdió esa parte de la grabación del día de hoy. Con las disculpas que, bueno, de todas maneras vimos una retroalimentación, vimos la parte de los conceptos. Bueno, el taller que usted no lo envía, ya se los voy a enviar al WhatsApp. Ese es el taller que yo tengo acá. Entonces ya para finalizar acá, pues la parte de la sesión que estábamos mirando, que trancamos un poquitico lo que estábamos viendo acá. Entonces, bueno, entonces estamos viendo que el caso del sistema de la biblioteca, vamos a trabajar las tablas que vemos acá. También acá tenemos la parte de cómo ustedes desde allá, desde la sentencia del SQL, cómo tienen que realizarla, ¿cierto? Y las que tienen que crear, ¿no? Tabla, estudiantes, préstamo, libros, estudiantes y préstamos. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que realizar, muchachos? Entonces, ponle cuidado. Primero vamos a utilizar el Workbench, ¿cierto? La parte, ay, perdón, la parte del Workbench vamos a crear desde el principio, obviamente vamos a crear toda esta parte de este estudio de caso de la biblioteca. Y vamos a crear las tablas, cada una la vamos a crear. ¿Y qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a comenzar a insertar, primero que todo, pues insertar la información, ¿cierto? Vamos a insertar información de cada uno de los atributos que se tiene cada una de las tablas. Si yo creo un libro, entonces voy a colocar el título del libro, el autor, el año, ¿cierto? La parte del año, de publicación, el stock, si el stock ¿qué es? ¿Cuántos libros tenemos? Si tenemos uno, si tenemos dos, ¿cierto? Si tenemos tres, por eso está el número entero. ¿Listo? Acá insertar datos en la parte del nombre, correo y grado, de la parte de la tabla de préstamos, insertar ¿qué? La parte del estudiante, el nombre, la identificación del estudiante, la fecha del préstamo y la fecha de evolución. Esto no lo vamos a insertar, ¿no? Información. Vamos a insertar solamente la fecha del préstamo y la fecha de evolución. Acuérdense que esto, ¿qué pasa? Son las llaves foráneas que nosotros vamos a crear. Entonces, esto obviamente no lo vamos a insertar, ¿no? Cuando creamos, entonces lo único que vamos a, en préstamos, vamos a insertar solamente la fecha de préstamo y la fecha de evolución. Y aquí está la parte del formato que es de. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar información, insertar, insertar, insertar. Ustedes van a hacer un ejercicio que van a tomar pantallazos. Obviamente, pues está en una carpetica que ustedes van a crear, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Esta carpeta que ustedes van a crear, la van a crear en el escritorio, me voy a volver acá, ¿cierto? Como yo la acabé de crear acá, miren, ¿dónde está? Eh, ejercicios, bueno, ejercicios de, uy, ¿dónde se me creó? Uy, ¿dónde la creé yo, verdad? Bueno, se me perdió la carpeta. Acá, ustedes pueden crear, desde acá pueden crear la carpeta de, por ejemplo, evidencia de sentencia SQL, que esa fue la que yo coloqué. Se me perdió la carpetica que yo había creado acá. ¿Cierto? Entonces, acuérdense que donde la creamos, desde acá. Ustedes la van a guardar, ustedes le van a colocar en esa carpetica el nombre del taller, la evidencia, y ustedes acá comienzan a guardar todos los datos. ¿Listo? Todos los datos acá. Esa carpetica ustedes me la van a comprimir y esa es la que ustedes me van a subir allá en Sajuna, donde está la evidencia de la parte de las sentencias de DL y de ML, que ahí les aparece. Les aparece ahí guía, evidencia de trabajo, evidencia, le aparece el número y le aparece DML y DL, y ese es el trabajo que ustedes me van a subir con este estudio de caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes allá
como todo les va a quedar guardado, entonces ustedes van a insertar, van a seleccionar una tabla de consulta. Por ejemplo, inserten, no sé, 10 libros, máximo inserten 10 libros y comiencen a hacer todo lo que hicimos acá en Workbench. Comiencen a hacer la tabla de consulta, créense, por ejemplo, decir, mire, profe, yo eliminé una tabla, entonces volví la creé. Que ustedes dicen, vea, profe, yo creé, me faltó crear voy a adicionar un atributo, entonces yo le adicioné el correo, le adicioné la ciudad, un ejemplo, ¿cierto? Pero obviamente que sean referentes a, a ese estudio de caso. La idea, muchachos, es que podamos realizar consultas, que podamos realizar la parte de, ¿cómo se dice?, de consultas, de actualizar, de eliminar, ¿cierto? Entonces, de toda la parte del CRUD que podamos utilizar, que podamos manejar todas las sentencias y que se vean reflejadas. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer con este ejercicio que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, aquí por eso nos aparecen las preguntas. ¿Qué diferencias notaste entre las sentencias DDL y DML? Ustedes van siguiendo una secuencia. El taller es muy práctico y es lo mismo que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencia notaste entre las sentencias DDL y DML? Entonces, ustedes este documento también me lo van a pegar allá en la carpetica, lo van a comprimir y eso me lo van a subir como evidencia. ¿Qué sucede si intentas insertar un préstamo para un libro sin stock disponible? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo un stock disponible, entonces de pronto nos va a salir un error, ¿cierto? En esta pregunta, ustedes van a escribir, bueno, ¿qué pasa si yo voy a hacer un stock que ya hay 3, pero yo ya tengo las 3 y yo quiero sacar otro libro? Entonces, ¿qué posible error nos puede salir? Aquí otra pregunta, mire, ¿cómo modificarías la base de datos para agregar una tabla de categorías de libros? Entonces, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo modifico una base de datos para agregar una tabla de categorías de libros? ¿Cierto? Entonces me están hablando acá bases de datos, entonces yo, voy a utilizar la función after para crear otra categoría en la parte de libros, ¿cierto? En la tabla libros. Entonces me toca utilizar esa función. Entonces ustedes acá, como son preguntas que se tienen en la parte de la reflexión del taller, ¿listo? Los criterios de evaluación, entonces uso correcto de sentencias de DML y de DDL y DML, estructura adecuada de las tablas y las relaciones, inserción y manipulación correcta de datos y realización de consultas eficientes y relevantes. Pero, ¿qué vamos a crear acá? Adivinen cuál va a ser el plus que ustedes me van a trabajar ahí. A ver, ¿quién se anima a decirlo? ¿Cuál va a ser el plus? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? El taller, profe, una pregunta. Ponle cuidado, Diego, Citri y Alex. El plus es que ustedes van a mirar por lo que ya hemos aprendido y ustedes van a mirar desde lo que vimos en Workbench, que hicimos un taller, que hicimos la parte de la conexión de la base de datos al frontend. Entonces, ¿cuál va a ser el plus? El plus es que ustedes me van a crear un frontend. ¿El frontend cuál es? ¿Cuál va a ser? El frontend es que ustedes me van a colocar en la web, van a colocar, por ejemplo, gestión de biblioteca. Y ustedes me van a crear en ese frontend, me van a colocar, me van a crear, ¿cierto? Me van a crear la parte de las bases, las tablitas. Ustedes van a decir, por ejemplo, yo tengo la parte de la tabla, el frontend. Acuérdense, el frontend es que en la parte visual yo voy a tener una parte de ¿qué? De libros, voy a tener una parte de ¿qué? De estudiantes y de préstamos. Donde yo puedo que para el usuario, que va a ser la persona que va a manejar la biblioteca, le va a salir acá el nombre, el correo y el grado en estudiantes. En la tabla préstamo le va a salir la fecha y devolución la fecha del préstamo y la devolución del préstamo del libro, ¿cierto? Y en la parte de libros yo voy a crear donde me diga el libro, ¿dónde está? Acá, donde me diga el libro, el título, perdón, el título del libro, el autor y el año de publicación del stock. ¿Sí me explico?
¿Se acuerdan el ejemplo que yo les había colocado que me salió en la web donde yo podía insertar y se miraba la parte de los libros que yo insertaba? Entonces ahora yo qué quiero que hagan. Hagan ese mismo ejemplo, ¿cierto? Pero obviamente utilizando la parte del Workbench. ¿Cómo yo voy a hacer la conexión de la base de datos y cómo yo voy a mirar esa parte de registros y que efectivamente se miren los registros y que se elimine? Ese ejercicio ya lo habíamos hecho. Y ustedes creo que ya por allá ustedes lo practicaron y lo hicimos. Entonces el plus es que ustedes van a crear, entre esa misma carpeta, ustedes me van a crear también la parte utilizando el Visual Studio Code, cómo yo lo voy a hacer la conexión a esa base de datos y yo cómo voy a crear, un frontend, ¿cierto? Con toda la estructura del CRUD que me permita eliminar, consultar y actualizar los datos. Eso ya lo habíamos visto en Workbench. Tengo que busquen en sus datos, en sus ejemplos, en los talleres que yo les había dejado, que ya tenemos como una estructura y un ejemplo así. ¿Sí me entendieron? ¿Y fácil, difícil, fácil, complicado? Uy, crearon todos en silencio. Alex, Diego, Citri. El Diego apenas. No. Profe, dejó un buen trabajo. Profe, eso Esto hace parte muchachos. de la guía ¿está basado en algún punto de la guía de la que estamos viendo? Sí, señor. Entonces, no, por el Sí. cual es un punto plus. Aquí el ejercicio nos dice que solamente vamos a ¿qué? Vamos a crear la base de datos, ¿cierto? Como lo otro lo vimos acá en Workbench. La vamos a crear la base de datos, a crear las tablas, vamos de la parte de crear la tabla, de crear la base de datos y crear la tabla, entonces vamos a insertar los datos en la tabla, ¿cierto? En la base de datos que nosotros creamos, utilizando solamente sentencias SQL. Ya creada la base de datos, entonces van a decir, no, pues ya tengo mi basecita de datos acá, ya la tengo relacionada, ya la tengo bien bonita. Ahora, para el usuario, ¿cómo va a utilizar esta base de datos el usuario? Entonces, cuando el usuario, entonces me toca crear a mí desde Visual Studio Code, me toca crear un frontend donde yo tenga que, donde yo pueda registrar el nombre, la edad y el grado de los estudiantes, y donde yo tenga otra tablita donde yo pueda insertar el nombre, apellidos y materia y grado de mi profesor. Y donde yo pueda registrar información y aparte de registrarla, yo la pueda eliminar y yo la pueda actualizar. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos utilizando, eso lo vimos el puro principio y un ejemplo de Workbench que yo les dejé hasta la parte yo les envié el ejemplo con una carpetica, ¿se acuerdan que yo les envié? No me acuerdo si fue una biblioteca también o una papelería, creo que yo les envié, no creo que fue una papelería, yo les envié ese ejemplo en Workbench de cómo se podía hacer la conexión de la base de datos, ¿cierto? Y hacer la parte del frontend. Entonces la idea es hacer el ejercicio, también hacerlo, practicarlo, porque hacemos la base de datos muy bien, pero no practicamos haciendo el frontend, decir, bueno, tengo mi base de datos, pero ahora necesito construir el frontend donde el usuario pueda hacer toda la manipulación del registro de la información. Acuérdense que el usuario es transparente cuando ellos abren la página. Entonces yo inserto mi libro, entonces aparece insertar. Ah, mira, aquí me apareció. Ah, mire, yo coloqué mal el libro. Yo coloqué era 100 años de soledad y yo coloqué 100 años de horror. Entonces me toca a mí actualizarlo. Entonces voy al botón de actualizar y me sale la opción de cómo actualizo, le doy guardar y me queda actualizado el ejercicio. Eso yo lo vimos, yo se los expliqué y se los envié a su correo en Workbench. Eso fue el puro principio para que ustedes revisen y si no estoy mal, creo que en el WhatsApp también yo se los envié, si no estoy mal. Pero revisen su WhatsApp y revisen su correo, muchachos. Háganlo completo, pues háganlo, si lo pudieron entender y lo pudieron hacer, listo, muy bien. Y si no, pues entonces hacemos solamente
la parte de la evidencia, que es hacerlo de las sentencias de base de datos, no hay ningún problema. Pero la idea es que lo podamos hacer completo, que podamos hacer las relaciones, aquí que se puedan ver, ¿cierto? Que aquí ustedes digan, Y no, señor, ¿esa qué evidencia correspondería para esa, cargarla de... esa evidencia, me voy rápidamente acá, acá a la parte de Sajuna y ya les digo en dónde la van a subir. El tema, muchachos, ya nos queda como 3, 4 temas, nos quedan para mirar. Esos temas van más que todo enfocados en la parte ya de móvil, de la programación en móvil, cómo la podemos ver desde la parte de la programación, desde un celular. Entonces, pues, esos ya los temas que nos hacen falta de la guía. Entonces, acá, vamos a mirar acá, análisis de desarrollo. Ya les digo, muchachos, por dónde es. Y ya terminamos, que ya creo que la profe inglés nos está esperando. Entonces, vamos acá, fase de ejecución. Acuérdense, actividad de proyecto 6, donde ustedes van a subir sus evidencias. Acuérdense que ustedes ingresan a esa guía de aprendizaje. Ustedes van a ingresar a la actividad 2, esta. Entonces usted dice, mire, destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias SQL, creación de estructuras de base de datos, aplicación y restricciones, script de la base de datos del proyecto. Después le cuidado. El ¿Son esas tres ejercicio, evidencias con ese taller? esas 3 evidencias, la primera que nos van a pedir es esta, destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DML y DML. Esta es la que estamos así creando ahorita con este taller. ¿Listo? Aquí, mire, creación de la estructura de base de datos y aplicación y aplicación de restricciones. Entonces, esta, muchachos, esta es la parte que vimos acá de las restricciones. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan que era no null? La in, de que si es la parte del formato, si es entero, si es de texto, si es no null, si necesitamos colocarle la no null. Entonces, esa parte son las restricciones de la base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esta estamos nosotros trabajando una misma evidencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que acá, en la base de datos, ¿se acuerda que ahí nos aparecía en el ejemplo, nos decía que habían datos que eran no null? Decir que son datos que se necesitan. Entonces, ¿será que acá las restricciones cuáles son? Que nosotros acá los datos tenemos que colocarle en no null, ¿cierto? Es decir, estos datos son necesarios. ¿Sí me hago entender? Entonces, colocamos el formato y le vamos colocando. Estas son la parte de las restricciones que tiene la base de datos. ¿Listo? ¿Qué otras restricciones son? Las que hablan. Si son, por ejemplo, si son autoincrementables, ¿cierto? Si son de la parte de llaves foráneas, ¿cierto? Entonces aquí estamos trabajando también esa parte de qué, de esas evidencias que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la evidencia? Va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es que como ustedes la están trabajando completa, entonces esta misma evidencia nos sirve para estas dos. ¿Listo? Y ustedes, ¿cómo yo sé que tienen la parte de las restricciones? Porque ustedes aquí en el código, ustedes me la van a colocar. ID, que no sé qué, que el nombre, es Barcha, entonces es no null, ¿cierto? Entonces va a ser no null. ¿Listo? Entonces yo ya sé que ustedes aplicaron la parte de las restricciones. ¿Listo? ¿Y cómo van acá? ¿Será que va así o cómo va la estructura acá? ¿Listo? Entonces usted ya en el video que vimos, ¿cierto? Ahí se aplicaba la parte de la restricción de no null, ¿cierto? Que aquí iba. Acuérdense que son restricciones las restricciones son si son necesarias para poderlas registrar, que si son obligatorias. Entonces acá nos toca a nosotros describirla. ¿Sí me hice entender, muchachos? Más o menos. ¿Por dónde encontramos y en dónde Sí. vamos a ver las evidencias?
¿Qué pasa, muchachos? Cuando hacemos la parte del tema, yo lo hago siempre completo para que ustedes no tengan que estar subiendo, evidencia y por evidencia, sino que aquí vamos mirando el tema y diciendo, uy, mire, esto ya lo hicimos acá, esta misma evidencia, como ya la tenemos, entonces me va a servir acá para poderla subir. ¿Listo? Esta parte, muchachos, script de la base de datos del proyecto. Ahí viene que me tienen que subir acá. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Script de base de datos del proyecto. El script, ¿Ustedes qué es el script? toda la sentencia de la creación Es de la base de de la, datos de, como tal. de la base de datos de nuestro proyecto, me imagino. Sí. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya tienen consolidada su base de datos de su proyecto o lo están haciendo, ¿cierto? Ya sea en MySQL Admin o ya sea en Workbench, bueno, pero de su proyecto. Una cosa de los ejemplos que hemos trabajado, ¿cómo es que se llama? Los casos de estudio, pero aquí en este, ustedes me tienen que subir es la base de datos de su proyecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de Alex, que lo que yo tengo conocimiento es que tiene su base de datos de la facturación. Entonces, no sé si ya lo tiene ya bien relacionado, lo tiene ya construido en una base, en la herramienta de MySQL Admin, si lo tiene en Workbench o si lo tiene en Mongo, no. ¿Cierto? Entonces, la idea es que de esa que ya lo tiene bien hechecito y construido, y si lo tiene ya en una carpeta bien hechecito, entonces usted puede comprimir esa carpeta y me la puede subir. Una de dos, o me sube todo el ejercicio en una carpeta comprimida, obviamente pues con la aplicación y en la herramienta, o lo otro es que ustedes lo pueden subir ay, se me olvidó, muchachos, utilizando pantallazos, ¿cierto? Para mí, lo más práctico es que me suban la carpeta comprimida, que yo sepa que si que es en MySQL Admin o es en Workbench, pues de aquí yo tengo la herramienta y que yo la puedo ver y yo lo puedo mirar. Pero si lo quieren con la parte de pantallazos, también lo pueden hacer. ¿Listo? Pero para mí sería pues que lo suban obviamente con la herramienta que están utilizando y en una carpetica comprimida. Entonces, Alex tiene la parte de la facturación. Pregunto yo, ¿ya lo tenemos hecho, Alex? ¿Ya tenemos la parte de las relaciones bien relacionada? ¿Ya sabemos con qué herramienta? ¿Ya la tenemos ya consolidada para la parte para la parte de programarla? Ya sea en Java, La base de datos, el script de la base de datos ya la tengo. Esa sí ya la tengo probada y comprobada. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, ustedes acá, entonces ya es más fácil. Entonces, para que ya, si ya la tiene comprobada, ya la tiene hechicita, me comprima esa carpeta donde la tiene guardada y me la subo acá. Pregunto, Profe, señor. el script lo tengo en un archivo plano. Listo. La parte del script, listo. Entonces, si lo tiene un Sí, archivo, podemos subir, no hay problema. listo, lo tengo en Notepad++, está el archivo plano, entonces... El script de la base de datos, listo. Sí, señor. Pregunto, de Citrix, te tocó cambiarla porque estaba muy grande la base de datos, creo que ya la tienes ya bien hechecita la base de datos, ¿cierto? Me imagino yo. Y Diego, de Diego si no conozco el proyecto? De Diego, ¿de qué se trata su proyecto, Diego? Gestión de informes, profe. ¿De cómo es, perdón? Gestión de informes. Ah, ok. ¿Ya tenemos la base de datos construida? Listo, Citrix dice que ya está. Sí, más o menos. Listo. Ah, bueno, muchachos, entonces, que ya tenemos las bases de datos con la parte del script, me imagino que también lo tendrán Profe, en archivo plano. Señor. ya que la profe ya debe estar esperando ya son las 8:07. Ah, bueno. Entonces, muchachos, para terminar. Entonces, esto es lo de su proyecto, ya lo tienen, entonces es subirlo. ¿Listo? Entonces ya lo tienen, entonces no hay ningún problema. De lo otro,
esa evidencia que ustedes me están trabajando. Y para terminar, bases de datos con sentencia SQL, y si la podemos crear un frontend pequeño de ese pequeño proyecto. ¿Listo? Yo ya les voy a subir en el WhatsApp nuevamente el caso de estudio para que lo puedan abrir, lo tengan abierto. Yo ahí les creé, les di un poquito pues, de ayuda en la parte del código para que ustedes lo tengan ahí, para que ustedes lo miren y lo vayan detallando con todo lo que tienen que hacer y les dejo para ese trabajito para que lo hagan, ¿listo? Les dejo para que lo hagan esta semana, ¿listo? Para que lo podamos trabajar. ¿Listo? Entonces, esto era la parte del trabajo. Mañana les voy a dar el espacio para que lo comencemos a trabajar. Pues la idea es que ustedes tengan estas horas también para poderlo realizar. ¿Listo, muchachos? Entonces, era eso. Los dejo para su clasecita de inglés. Entonces, estamos hablando, muchachos. Muchas gracias por su actividad del día de hoy. Ayuda y que llame a mí como la parte que ya tienen claro muchas cosas en la parte de las bases de datos. Bueno. Entonces los dejo, muchachos, y que tengan muy buena noche. Buenas noches, profe. Bueno, estén muy bien, muchachos. Chao, profe.